Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este domingo. Que el Señor añada bendiciones sobre sus vidas. El día de hoy vamos a dar la lección 1. Domingo pasado culminamos con la lección 15. Sin embargo, en la iglesia dimos de la lección 1 a la 3. La 4 fue grabada, pero creo que todos no tuvieron la oportunidad de escucharla. Entonces, estamos grabando de la 1 a la 4 nuevamente para reforzamientos de las que ya los hermanos que ya la han dado en la iglesia, y tenemos algunos hermanos que no la han dado. Por esta razón vamos a estar grabando las clases, la lección 1, 2, 3 y 4, serían 4 domingos más. Posterior a esto vamos a estar haciendo entonces el examen, así que les exhorto a los hermanos que ya han dado la clase en el templo en su momento, que también los invito a que puedan volverla a escuchar y reforzar para que estén listos para el examen. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos has permitido un día más. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que tú los protejas, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tú tomes el control de esta clase, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, exaltada, glorificada, Señor, en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría y que podamos seguir aprendiendo, Señor. Te doy gracias, Padre, que siempre podamos seguir hacia adelante, Señor, sin mirar atrás. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección número 1 se titula La doctrina bíblica y tú. La doctrina bíblica y tú. El texto bíblico es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice así: Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. El objetivo de esta lección, amén, es enseñar el significado de la doctrina y la necesidad de la fe personal. Amén. La importancia de la doctrina bíblica. ¿Qué es la doctrina bíblica? Es la ciencia, es el orden sistemático de los datos conocidos. La ciencia usa estos datos para explicar la naturaleza y el orden de nuestro mundo y del universo. Amén. Algunas personas creen en Dios simplemente porque eso es lo que han escuchado en su vida. Otros lo creen porque algún padre o algún amigo se lo dicen, algún familiar asiste a la iglesia. Sin embargo, hay quienes creen en Dios porque su palabra declara que Él existe, y todo el mundo y el universo revela la existencia de un creador todopoderoso. Amén. Es importante que nosotros podamos estudiar, saber qué es la doctrina, y de esto se trata esta clase, pues, de bautismo. Amén. Como punto número 1, ¿qué es doctrina? ¿Verdad? Hace unos segundos les indiqué que doctrina es una ciencia, amén, que es una colección de datos acerca de Dios y su mundo. Doctrina es el orden sistemático de las verdades bíblicas. Amén. Nuestra fe tiene un fundamento y debemos conocerlo. Amén. Como punto número 2, tenemos el valor de la doctrina bíblica. Tenemos 3 puntos que se detallan lo que es el valor de la doctrina bíblica. Como número 1, el valor número 1 es: la doctrina es la prueba del discipulado. La doctrina es la prueba del discipulado. Amén. Somos discípulos o seguidores de Jesucristo, y si sabemos lo que su palabra enseña, es bastante difícil seguir a alguien que no conocemos o que no entendemos. Conocer a Jesús es conocer su palabra. Amén. Como referencia, Juan 8:31 y 32. Número 2.
Valor número 2, la doctrina nos protege del error. Amén. La doctrina nos protege del error, como referencia a Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15 y Hebreos capítulo 13, versículo 9. Amén. Actualmente hay muchas religiones. Amén. Hay muchas creencias. Amén. A veces puede que se puedan confundir con la verdad. Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Así no seremos engañados con falsas enseñanzas o ideas. Amén. Actualmente en el mundo que vivimos, en estos tiempos que vivimos, ustedes saben que existen muchas religiones diferentes. Amén. Pero lo más importante es que nosotros podamos conocer la verdad de la palabra de Dios. Amén. Que tengamos la palabra de Dios presente. ¿Y cómo vamos a saber esa verdad? Leyendo, escudriñando su palabra. Amén. Para que nadie nos pueda confundir. Amén. En qué nosotros debemos creer, por qué debemos creer. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Amén. Valor número 3. La doctrina es la base de nuestra conducta y nuestro servicio. Amén. Ya hemos leído o escuchado, amén, por otras palabras, que la palabra de Dios dice cómo debemos vivir y cómo saber la manera de servir a Dios. Amén. Al conocer la doctrina bíblica, podremos vivir y servir como debemos a Dios. Amén. Es importante pues que nosotros por medio de su palabra podamos conocer y saber cómo debemos vivir, ¿verdad? Para Dios. Amén. Como punto número 3 de esta lección, doctrina y dogma. Amén. Doctrina y dogma. ¿Cuál es la diferencia entre doctrina y dogma? La doctrina es la verdad declarada en la Biblia. Amén, es la verdad declarada en la Biblia. Y el dogma, que se escribe D-O-G-M-A, es la declaración, amén, del hombre respecto de esa verdad. Amén, según se presenta en un credo, lo que la persona, lo que el ser humano quiera interpretar o declarar. Amén. Pero la doctrina es la verdad que está declarada en la Biblia. La doctrina está basada en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El dogma es la aclaración del hombre acerca de esa verdad. Amén. En algunas iglesias los credos son importantes. Un ejemplo de ese credo es el de los apóstoles. Declara la verdad del credo de los apóstoles. Si es verdad o no, bueno, sí, pero no toda la verdad, amén. De manera que no es sagrado o santo, no se puede usar como algo que equivale la palabra de Dios. ¿Qué peligro puede haber en depender en credos para formular nuestra declaración de fe en Cristo? Si nosotros permitimos que la palabra del hombre llegue a nuestra fe, a nuestra declaración de fe, expresamos la fe de nuestra mente y no la del corazón. Amén. Aunque necesitamos saber que la palabra de Dios, amén, es un conocimiento mental, también necesitamos una fe personal y tener confianza en nuestro Salvador, que es la base, amén, de qué sabemos, amén, espiritualmente. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos escudriñar las escrituras, amén, porque nosotros es nuestra base para nosotros saber la verdad que está declarada en la Biblia, amén, y no dejarnos engañar, amén, por palabras, interpretaciones de hombre, amén. Como punto número 3, base de la filiación en la iglesia, amén, base en la filiación de la iglesia, amén, base en la filiación de la iglesia. Algunas iglesias imponen ciertos requisitos para que las personas puedan ser miembros, amén, pertenecer a esa iglesia, amén. A veces las expresiones o votos a Dios, a la iglesia, nos ayuda a comprender la importancia de ser cristianos y miembros de una iglesia. Cada palabra
contenida en ese acuerdo es buena. Cuando los votos son hechos a Dios y no al hombre, adquieren su verdadero significado. Amén. De lo contrario, no son más que palabras vacías. ¿Cuál es la base para la afiliación en nuestra iglesia? Es sencillo. Amén. Es poder, amén, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esa es la base o la afiliación para nuestras iglesias, ¿verdad? Que nosotros podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. A las personas se les presenta a Cristo de diferentes maneras, pero para conocerlo como Salvador tienen que llegar a Él, amén, en oración. Tenemos que llegar a Él en oración, amén. Esta experiencia equivale a recibir a Cristo como nuestro Salvador. También tenemos que hacer a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Maestro, obedecer su enseñanza. Amén. Creer es muy importante para la vida cristiana. Si no creemos en Dios o en su palabra, no podremos llevar una vida cristiana. Amén. Creer es más que pensar o suponer en algo, ¿verdad? Tenemos que tener desde adentro de nuestro corazón, amén, y poder creer en Cristo, amén. Nadie puede creer por nosotros. Nosotros tenemos que creer, amén. Solo porque nuestros padres creen en Dios o porque un amigo cree en Dios, nosotros vamos a creer. No, nosotros personalmente tenemos que creer, amén. El creer tiene que ser algo personal. Uno tiene que tener una fe personal, así como la salvación es individual, amén. Asimismo, nosotros tenemos que tener esa fe personal y creer en Dios, amén. Dentro de este punto vamos a ver punto A, saber qué creer, amén, saber qué creer, amén. Hay muchas personas, amén, que no llegan, que asisten a las iglesias, pero que no llegan a saber nunca qué creen, amén. Es importante que nosotros sepamos qué creer, amén, qué crees. Y luego estas personas que no saben en qué creen, cuando tienen la oportunidad de hablar de Jesús, no saben, a otras personas no saben qué decir, o cuando surge una pregunta sobre la Biblia y la iglesia, no entienden su importancia. Tenemos que saber en qué creemos para ser cristianos sabios y eficaces. Amén. Punto B, saber por qué lo creemos. Amén. Dijimos que el punto A, saber qué crees. El punto B es saber por qué yo lo creo. Amén. Algunas personas pueden tener una idea clara de qué deben saber. Amén. Pero no el por qué. Cuando no sabemos por qué creemos ciertas cosas, por lo general, estas llegan a tener poca importancia. Esto es peligroso al no saber por qué lo creemos. Amén. Al no saber por qué la enseñanza bíblica son importantes. Amén. Cuando sabemos por qué son importantes, tendremos un fundamento espiritual, amén, fuerte y no débil. Amén. Y si nosotros sabemos en qué creemos, no vamos a desmayar fácilmente, pero cuando no sabemos por qué lo creemos, entonces vamos a poder caer en tentaciones muy fácilmente o enseñanzas erróneas. Cualquier persona nos dice que, que Dios no existe, o que Dios no mandó a su hijo a la tierra, o otras cosas, ¿verdad? Que no son lo que declara la Biblia, y podemos caer en esas cosas erróneas o practicar, amén, enseñanzas que no es lo que nos dice la Biblia, amén, practicar algunas cosas que no son de acuerdo a lo que Dios ha plasmado en sus escrituras. Entonces, cuando nosotros no sabemos por qué lo creemos, entonces llega a nuestra vida cualquier persona que nos hable supuestamente de la palabra de Dios, nos puede engañar y nosotros caemos en error. Por eso nosotros tenemos que saber por qué lo creemos. Así cualquiera cuando vienen a nosotros a hablarnos otra cosa que nosotros sabemos que no está escrita en la Biblia o que no es la verdad, nosotros podemos identificarlo, amén, y podemos estar edificados sólidamente
para cuando esas cosas lleguen a nuestras vidas. Amén. Como les mencionaba hace un momento, hoy en día hay muchas religiones, no solamente religiones, hay sectas, amén, que esto son falsos profetas, son falsas personas predicando algo erróneo que no está en la Biblia, y hay muchas personas que caen en esta mentira, ¿verdad? Que se envuelven en esta mentira. Pero ¿cuándo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque no saben en lo que creen, amén. Y por eso que cualquiera persona los puede envolver, o cualquier secta lo puede envolver en hablarles en cosas que no están escritas en la Biblia, y estas personas acceden a escucharlas, amén, y quedan entonces erróneamente en estas enseñanzas, amén. Como punto C, creer lo que sabes, amén, creer lo que sabes. Podemos saber todo lo que debemos creer, pero sin creerlo, esto quiere decir que no lo consideramos verdadero o válido. Amén. Si nosotros no creemos lo que debemos creer, lo que debemos creer, amén, no lo vamos a considerar que es verdadero o que es válido. Amén. Es como decir que Dios y su palabra son falsos. Amén. Todas las creencias o doctrinas de nuestra iglesia están basadas en la santa palabra de Dios. Amén. Cada vez que la pastora, ¿verdad?, enseña, predica la palabra de Dios, cada predicador, cada hermano que predica la palabra de Dios, amén, se predica la palabra de Dios, amén. Predicamos, se predica lo que dice las escrituras, amén. La pastora nos enseña, amén, por medio de sus prédicas, lo que la palabra de Dios dice, amén. No lo que ella dice, sino lo que dice la palabra de Dios, amén. Todas las creencias, por eso les digo que todas las creencias de nuestra iglesia y las doctrinas están basadas en la palabra de Dios, amén. Presentan la verdad a lo que enseña la Biblia. A ver, saber en qué creemos es un proceso intelectual o mental. Creer lo que sabemos es espiritualmente, amén. Necesitamos tanto el conocimiento como la creencia para tener una fe personal y así agradar a Dios, amén. Punto C, actuar conforme lo que crees, amén. Puede ser esta parte la más difícil, porque tenemos que actuar conforme a lo que nosotros creemos, amén. Es la parte que a veces nos gustaría olvidar, pero que es importante como los demás puntos que hemos visto, amén. Sencillamente actuar sobre lo que creemos significa alinearnos con lo que la Biblia enseña. Eso no es fácil, amén, pero es muy necesario en la vida de un cristiano. Actuar conforme a lo que nosotros creemos quiere decir que llevamos una buena vida, amén, cristiana ante los ojos de Dios, ante los demás, amén. Significa ser honrados, justos, amables, amén, dedicar tiempo a la lectura de la Biblia y la oración. En otras palabras, si nuestra vida cristiana ha de ser eficaz, tenemos que vivirla todos los días, amén, todos los días, amén, actuar conforme a lo que nosotros creemos, amén. Dijimos que en este punto A, saber qué creemos, el punto B, saber por qué yo lo creo, el punto C, creer lo que yo sé, y el punto D, actuar conforme a lo que nosotros creemos. Amén. Es importante que nosotros podamos actuar conforme a lo que creemos, a lo que nos dice la Biblia. Amén. Que nosotros podamos vivir nuestra vida. Amén. Como nuestro modelo que es Jesús. Amén. Eso es muy importante. Es fundamental para nosotros como cristianos. Amén. Saber lo que nosotros creemos. Amén. Saber por qué nosotros creemos en Dios. Amén. Saber por qué nosotros creemos en la palabra de Dios, en sus santas escrituras. Amén. Es importante que nosotros podamos conocer su palabra para que nosotros podamos estar en la verdad, que lo dice su palabra. Amén. Y con este último punto terminamos la lección de hoy. Les voy a dejar la tarea para los hermanos que no la han hecho. Los hermanos que la entregaron en su momento no la tienen que hacer.
pero pues los que no la han realizado, se las voy a dejar, amén. Y número 1, ¿qué es doctrina? Amén. ¿Qué es doctrina? Número 2, enumere los 3 valores de la doctrina bíblica. Amén. Número 3, ¿cuál es la diferencia entre dogma y doctrina? Amén. Número 4, ¿cuál es nuestra base para la afiliación en la iglesia? Amén. ¿Cuál es la base para la afiliación en nuestra iglesia? Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendiciones. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.